Efesios capítulo 3. Voy a dar lectura al versículo 8, del 8 al 13, Efesios 3, del 8 al 13. Vamos a estar atentos, hay que apagar los celulares o quitar el sonido, por favor, para no distraernos en el tiempo de la predicación. Efesios 3, 8 en adelante, la palabra del Señor nos dice las siguientes palabras, Efesios 3, del 8 al 13. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, dijo Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque hay un tema que tratar, hay una predicación que exponer. Padre, te ruego que quites todo prejuicio de algunos en esta mañana, en este lugar. Que su corazón sea inclinado, que tu Espíritu Santo tome su mente y su corazón, su proceder, su rostro, y lo lleves cautivo a la predicación. Te pido para que tu Espíritu Santo, Señor, venga a enseñarnos, a arrojarnos luz, porque necesitamos aprender de la Biblia. Necesitamos recordar, Señor, lo que sabemos. Necesitamos tener un recordatorio de que necesitamos fortalecer nuestra relación contigo y mantenernos en una estrecha e íntima relación con nuestro Salvador Jesucristo, de manera tal que podamos desarrollar un cristianismo bíblico, real, genuino, que realmente venga a hacer algo distinto, Señor, que no sea un cristianismo común de la gente. Te pido para que tu palabra, Señor, venga a ser real en nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. Pablo, el apóstol, hermanos, había estado preso al escribir la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Sabemos que Pablo estaba preso cuando estaba preso, estaba en Roma cuando escribió esta epístola. Sin embargo, Pablo les escribe a los hermanos, les dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo está transmitiendo a la iglesia de Éfeso y les dice a los hermanos que había perdido su libertad, que por la causa de Cristo por causa de la predicación del evangelio de Cristo, había perdido la libertad que tenía para predicarles a los gentiles como lo había estado haciendo en ocasiones anteriores. Yo prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. No está acusando Pablo a los hermanos de Éfeso, les está aclarando su estado en el cual se encontraba para que ellos entendieran lo que los siguientes versículos él les iba a explicar. Y comparte con ellos vía epístola cómo fue que el Señor le llamó a predicar. Los primeros versículos del capítulo 3. Pablo les recuerda a los hermanos de Éfeso cómo Dios los salvó y los llamó a predicar al pueblo gentil o a los gentiles, diciéndoles, versículo 1, que en ese momento él se encontraba preso, pero que la multiforme sabiduría de Dios debía continuar siendo predicada, pero no solamente por él mismo como mensajero, sino que ahora la iglesia de Éfeso tenía también ahora una corresponsabilidad junto con el apóstol Pablo para que ellos como iglesia predicaran a los gentiles el mismo evangelio que Pablo había estado predicando con cierta libertad que ahora no la tenía. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dijo Pablo. Yo he estado predicando, Dios me llamó, Dios me ha llamado al pueblo gentil a predicarles el evangelio de la gracia, de la redención, el evangelio de la salvación. Dios me envió a predicar la salvación en Jesucristo, a predicar las buenas nuevas, pero ahora en esta condición en la cual yo me encuentro, le dijo Pablo, yo no puedo hacer lo que ustedes sí pueden desarrollar. Ustedes tienen algo que yo he perdido, y era la libertad de Pablo, salir a las plazas, llevar a las calles o en las sinagogas, predicarles las buenas nuevas de salvación. No lo podía hacer. Pablo tenía que esperar que la gente viniera a esa casa que había rentado en Roma, pero los hermanos de Éfeso tenían un elemento muy importante que Pablo había en ese momento había perdido. Así que les dice, la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer ahora por ustedes, por la iglesia, dijo el apóstol Pablo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia gentil, a la iglesia de Éfeso, era que el evangelio de la gracia redentora de Cristo Jesús y él como apóstol, ambos debían de predicar, de enseñar, de exponer la buena nueva, el buen mensaje de salvación, el evangelio, pero ahora debían de hacerlo con más fuerza y con más ahínco y con más compromiso la iglesia de Éfeso. Y Pablo les dice, hermanos, yo sé que ustedes tienen que cumplir con esa labor. Yo he estado cumpliendo, pero ahora me es impuesta un alto para poder lograr llevar a cabo lo que he estado haciendo. Pero la consigna no solamente es para mí como individuo, como alguien personal, sino la consigna y la misión de predicar el evangelio es también dada a la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pablo les dice entonces, yo estoy preso y ahora ustedes tienen que continuar adelante predicando el evangelio. Así que el hecho de que yo les haya predicado el evangelio y haya fundado la iglesia y les haya enseñado, los haya discipulado y haya establecido varones y ancianos, pastores ahí en la iglesia, pues ya no lo voy a poder hacer. No sé cuánto tiempo estaba pensando Pablo. Así que esa responsabilidad que Dios me otorgó a mí y ese privilegio ahora es un privilegio, un compromiso y una oportunidad que ustedes como iglesia tienen. Y les dice Pablo y los anima en el versículo 13, por lo cual. Dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayéis. Ustedes tienen que salir a predicar lo que yo he estado predicando, lo que yo he estado exponiendo. Yo me he parado frente a mucha gente como un heraldo del cielo y les he dado las buenas nuevas de salvación. He recibido golpes, he recibido situaciones de otras personas, de los mismos judíos, aún de los mismos gentiles. Unos han creído, otros no han creído. Sin embargo, la predicación debe de llevarse a cabo y ahora será a través de ustedes como iglesia. Por lo tanto, dijo Pablo, les pido que no desmayen. Pido que no desmayen. Es necesario más que nunca pararse firme, pararse fuerte para poderles predicar y para poder desarrollar la vida cristiana plena como es debido, para poder cumplir con esa consigna de Dios como iglesia. Ya mencionábamos la semana pasada, hermanos, que la palabra que utilizó Pablo para referirse no desmayéis, el término desmayar fue un término cluo que significa relajarse. Está hablando de una manera literal o de una manera literaria, literal o figurada, quiero decir, relajarse. Por lo tanto, hermanos, no es tiempo de relajarse en la vida cristiana, es necesario predicar. Es necesario que tomen con seriedad el evangelio de Cristo, porque no hay manera, no hay autoridad, no hay autorización, no hay permiso de parte de Dios para poder ser laxos en la vida cristiana, porque hay un evangelio que exponer. Hay gentiles que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Hay personas, hay judíos que necesitan. Pablo expresaba a la iglesia de Corinto y les dijo, hermanos, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio a toda criatura, dijo Pablo.
Así que Pablo quería transmitir esa carga, ese deseo, ese anhelo, no solamente de predicar, sino de vivir la vida cristiana verdadera, genuina, como debiera de vivirse. A los hermanos de la iglesia de Éfeso le dice: hermanos, no pido que no desmayéis. No es tiempo de relajarse. No es tiempo de envolverse en los asuntos temporales de este mundo, en los afanes de este siglo. Dijo el Señor Jesucristo: pido que no desmayéis. No solamente, amados hermanos, es un llamado de Dios para la iglesia de Éfeso en su momento, sino este pasaje también es un llamado de Dios para usted y para mí hoy en día, porque mencionaba la semana pasada que hoy en día, en la actualidad, en esta época, estamos viviendo, hermanos, un cristianismo muy ligero. Estamos viviendo un cristianismo que no merece persecución, que no merece antipatía de parte de nadie. Un cristianismo que se confunda con quizás otra religión, entre comillas, porque el verdadero cristianismo no es una religión. Una forma de vida distinta. Pablo les dice: hermanos, no se relajen. No dejen de vivir la vida cristiana como debiera de ser. Yo les enseñé, yo les prediqué, yo los gané para Cristo, los discipulé, les orienté, les di directrices divinas, les di amonestación de la palabra del Señor, les enseñé, les corregí. Dios les ha levantado ancianos ahí en su iglesia, pastores que les enseñen, le prediquen. Y esta carta, decía Pablo, lo hizo con todo su ser y su corazón para que los hermanos aprendieran a poder cumplir con las consignas divinas. Pido que no desmayéis, no es tiempo de relajarse, les dijo Pablo, para poder cumplir con las demandas de Dios, hermanos. El cristiano debe mantenerse fuerte en su relación con Dios, no desmayar, es decir, no relajarse, no ser laxos en la vida cristiana, porque el vivir relajado, sobre todo en el cristianismo, hermanos, no se puede lograr avanzar en la fe ni poder sembrar un testimonio que glorifique el nombre de Cristo en donde quiera que estemos. Debe de haber una diferencia. Hoy en día debemos de tomar más en serio el cristianismo bíblico. Hoy en día debemos de orar más. Debemos de venir más a la iglesia. Debemos de compartir más el evangelio a otras personas. Debemos de encerrarnos, de empaparnos, si me permite la expresión, de la palabra de Dios. Debemos de tomar las verdades eternas, escriturales, la sana doctrina, apropiarnos de ella y poder vivir en alma y en cuerpo por lo que vale la pena. Si estamos dispuestos a dar tiempo para el trabajo, tiempo para los estudios, tiempo para los amigos, tiempo para otros aspectos que son perennes, que son temporales en esta vida, con mayor razón debiéramos de dar tiempo a las cosas espirituales, porque son eternas. Esas nunca terminan, nunca acaban. Pablo le dice a los efesios: hermanos, no sean laxos, no se relajen, no es tiempo. Todavía no es tiempo de relajarse, hay que seguir. Hay que estirar más la piola, la soga, el hilo de nuestra relación con Dios. Hay que fortalecer nuestra relación con Dios cada día más. Hay que tomar en serio lo que aprendemos de las Escrituras, porque no es tiempo aún. Pido que no desmayéis. Y Pablo, hermanos, tenía en su corazón ese deseo y ese anhelo, y les pide a los hermanos de la iglesia: les pido, hermanos, dice Pablo, que no desmayen. Pablo está no haciendo un ruego, está haciendo una petición. Hermanos míos, amados, yo estoy prisionero de Jesucristo en este momento. No puedo hacer mucho por la causa de Cristo, pero ustedes sí. Les ruego que aunque sepan que estoy preso, ustedes tienen libertad, tienen fuerza, tienen conocimiento, tienen muchas cosas que yo ahorita no las tengo disponibles. No desmayen, no se relajen. Hay ciertas cosas, hermanos, en nuestra vida que nos hacen relajarnos. Hay ciertas situaciones que podemos vivir en los aspectos cotidianos y regulares de la vida, hermanos, que nos pueden hacer relajarnos en nuestra vida cristiana. Mencionábamos ya en la semana pasada que el pensar en una empresa grande que está por venir puede hacernos pensar dentro de nosotros que es imposible, que no podemos soportar, que no podemos lograr, que no podremos cumplir, y eso puede hacernos desmayar, relajarnos, quizás ya no intentar.
Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Mencionamos también que el no esforzarse en lo cotidiano puede hacernos relajarnos en la vida cristiana cuando no ejercemos fuerza, vigor extra en lo que requiere en los aspectos cotidianos sobre todo. Dios le dijo a Josué en Josué 1:9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, le dijo Dios a Josué. Dios preparó a Josué por 40 años, hermanos, por muchos años, por décadas. Josué aprendió de Moisés. Josué, este muchachito, era un niño cuando salió de Egipto, por mano de Moisés y de Aarón, comandados por Moisés y Aarón, pero por mano fuerte de Jehová. Y dice la escritura, hermanos, que Josué era un jovencito, era un niño, era un pequeñito, que se le pegó a Moisés y no se le quitaba, y estuvo aprendiendo de Moisés, estuvo escuchando las pláticas de Moisés con Aarón, y las pláticas de Dios con Aarón y con Moisés, y estuvo aprendiendo. Dios lo capacitó para que cuando Moisés muriese, entonces Josué introdujera a la tierra prometida a todo el pueblo, a más de 2 millones de personas. Y luego Dios le da un empujoncito todavía a Josué. Le dice, Josué, mira, te voy a decir algo. Te estoy mandando, te doy una orden. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente para que no desmayes. No es tiempo de relajarse. Le dijo Dios a Josué. No, Josué, no es tiempo de ser laxo. Ya estás aquí a la orilla, ya vas a entrar a poseer la buena tierra que fluye leche y miel. Se las vas a dar por heredad a las tribus. Vas a derrotar a todas estas naciones que yo te las pongo delante de ti. Las van a acabar, las van a exterminar. No es hora de decir, ya estoy a punto, ya me relajo. No, dice Dios. Mira que te mando y que te esfuerces. Cuando más tienes que esforzarte y caminar en pos de la verdad y de la promesa que yo les he dado a nuestros padres, a sus padres. Mira que te mando y que te esfuerces, es valiente, para que no desmayes. Cuando no nos esforzamos, hermanos, en lo cotidiano, tendemos a relajar, a aflojar un poquito. ¿No es cierto, hermanos, como para darnos cuenta de que esa es nuestra naturaleza? Cuando tenemos un poco de gripa o de tos, quizás, y vamos al doctor, nos receta un jarabito y nos tomamos el jarabito, pero a los 2 días ya se nos fue la tos, se nos fue la gripa, ya no lo tomamos. Ya estoy bien, decimos. ¿Verdad? Nos lo recetó por 7 o 9 días, ¿verdad? Y al tercero ya nos sentimos mejor y ya lo dejamos de tomar. Nos relajamos. Porque creemos que ya está sanado todo y no es así. Dice Dios, no te relajes, todavía le dijo a Josué, todavía hay mucha tierra la cual conquistar, no te relajes. El no esforzarse, hermanos, en lo cotidiano puede ser un factor importante para relajarnos, para soltar, aflojar un poquito. Número 3, ver oposición y no avanzar. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 32. El no confiar en la providencia divina, hermanos, también tendemos a bajar un poquito la fuerza y la intensidad con la cual vamos caminando. El no confiar en la providencia divina, el Salmo 27, 13. Y aquí fue donde me quedé. Cuando oramos, hermanos, de una manera esporádica. Cuando un cristiano ora de manera esporádica, es decir, de allá cuando se le ocurre, cuando puede, cuando tiene fuerza, cuando tiene ganas, y ora por aquí, por allá, y deja de lado este maravilloso recurso de la oración, pues obviamente que cuando empiece a orar no le van a quedar ganas de continuar orando, porque ya ha dejado de hacerlo, ya se relajó, ya desmayó. En Lucas capítulo 18 versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cristo les habló y conocemos la parábola, ya la meditamos en la escuela dominical. Pero Lucas tiene cuidado de hacernos una referencia y dice también Jesucristo les refirió, les enseñó, les habló respecto a una parábola, una comparación sobre la oración, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tienes que orar si ya empezaste una vida de oración, porque la vida cristiana es una vida de oración. Te convertiste a Cristo, tienes que aprender a orar.
todos los días, clamarle al Señor, invocar su nombre, llevar ante el trono de la gracia necesidades, situaciones, circunstancias, aspectos de la vida, crisis, gratitudes, nuestras emociones, nuestras sensaciones que tenemos. Lo que encontramos en el libro de los Salmos, amados hermanos, no es otra cosa más que oraciones, a maneras de poesía, pero eran lo que expresaban el escritor sagrado, eran emociones, sensaciones, sentimientos. La oración es para dirigirnos al Señor y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mí, pero mira, yo me siento de esta manera, este día estoy así, así, porque ha sucedido algo, o Señor, no sé por qué estoy con esta mentalidad o esta sensación en este día, yo me pongo en tus manos, yo clamo a tu nombre en este momento para que me des la victoria el día de hoy. Orar, orar, orar. Es una necesidad, dijo Cristo, sobre la necesidad de orar, pero dice orar siempre. Y no desmayar, es decir, no seas laxo en la oración. Si tú oras hoy poquito, luego mañana, y luego pasado no, y luego una semana así, y luego hasta un mes vuelves a orar y pides al Señor. Un día una hermana, ya les he platicado, una hermana me dijo, pastor, yo quisiera que mi esposo conociera a Cristo como yo también lo he hecho. Le digo, hermana, pues vamos a orar por él. Estaban separados ambos. Gracias a Dios, hoy en día ya están viviendo juntos. Me dice, pero no tengo mucho contacto, él vive en tal lugar y de vez en cuando viene, nos ve y nos hablamos, pero yo quisiera también que alguien le hablara de Cristo, hermana, pues vamos a orar para que allá donde esté, alguien vaya y le hable del amor de Dios. Vamos a orar por eso y oramos ahí en su casa, estábamos discipulando a la hermana y a su niño, oramos mi esposa y yo con ella ahí, nos fuimos, seguimos yendo a la iglesia, a las actividades, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, quizás unas semanas o no sé cuánto. Le dije, hermana, ¿qué sabe su esposo? Dice, pues aún nada. El otro día me habló y me dijo que no va a venir, no sé qué. Le digo, ¿sigue orando por él? No, pues ya oré, dice, cuando fueron a la casa ustedes. Le digo, no, hermana, pero es que hay que orar. Orar y orar. Si a usted le interesa su necesidad, su petición es grande ante los ojos del Señor, todos los días le tiene que... Y me acuerdo que le leía Lucas 18. Mire, hermano, tómelo como una necesidad, hermana. Es una necesidad grande, apremiante. Y dice, orar siempre, no desmayar, no dejarlo de hacer. No ser laxos. No relajarse en la oración. Sí, ya lo pidió una vez, Dios sabe, hermano, pero en la insistencia con Dios en la oración, Dios responde porque Dios ve el interés que tenemos en esa necesidad. Así que orar esporádicamente, amados hermanos, es un elemento que puede utilizar Satanás para hacernos relajar en la vida cristiana. Orar de vez en cuando. Un día un hermano estaba dando una meditación en alguna iglesia donde estuvimos y dice, pues el otro día estaba orando, salí apurado de la casa, dice, y yo me recargué así en la pared antes de salir y ahí oré al Señor menos de 5 minutos y quién sabe cuándo volvió a orar el hermano. Yo no sé si Dios escucha esas oraciones que hacemos deprisa, pero la Biblia dice que tenemos que aprender a orar siempre y no desmayar, no dejar de hacerlo. Porque si somos laxos y desmayamos cuando tenemos que estar clamando el nombre del Señor, puede ser, hermanos, que desmayemos. ¿Qué es lo que puede hacernos relajarnos en la vida cristiana? El no orar, el orar esporádicamente, es decir, el no orar constantemente. Número siguiente, el desgaste físico natural y las pruebas en este mundo, hermanos, nos hacen relajarnos muchas veces en la vida cristiana. ¿No es cierto? Hay pruebas, hay luchas. Y no solamente las pruebas que vienen a nuestra vida y las luchas y las tribulaciones, sino que, dice Pablo, pues el desgaste natural de nuestro propio cuerpo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda a los Corintios 4, 16, dice la Biblia así. Por tanto, no desmayamos. Antes, dijo Pablo, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está hablando en ambos versículos 16 y 17. El 16 está hablando, hermanos, de cuando este cuerpo se va desgastando. Pablo ya no era el mismo, hermanos, que había comenzado la obra misionera cuando se convirtió.
Pablo tenía una fuerza, un fervor, un entusiasmo cuando Dios le llamó, cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a aquellos cristianos y tuvo un encuentro personal con Jesucristo y se convirtió. Dios lo llamó, lo preparó, estuvo en Arabia 3 años, luego regresó y comenzó la obra preparatoria y de capacitación para ir a la obra misionera. Dios lo llamó. Era un hombre, era un joven. Pablo tenía, ya lo miramos, era de la misma generación del Señor Jesucristo. No era del mismo año probablemente, pero era más o menos de la misma edad. Así que estamos hablando de aquí del año más o menos 58 en adelante. De manera que era prácticamente la edad, más o menos en la edad en la que oscilaba Pablo, 58 años o 60. Y Pablo decía, hermanos, dice, aunque dice, nuestro hombre exterior, ¿a qué se refiere? Al cuerpo. Pablo ya no era el mismo, ya no podía soportar tantas caminatas como antes. Quizás tenía varias fracturas y lo más probable es que haya tenido varias fracturas en su cuerpo por varias ocasiones que lo apedrearon y que lo dieron como muerto y tantas vicisitudes que padeció el apóstol. Pablo decía, aunque este viejo hombre, nuestro exterior se vaya desgastando, el interior ciertamente se va renovando. Se me van acabando las fuerzas, dijo Pablo. Se me va acabando el vigor, me voy envejeciendo. Ya no soy el mismo de antes, decía Pablo. Dice, pero no desmayamos. Aquí estoy, decía mi abuelito, al pie del cañón. Con luchas, con pruebas, con tentaciones, con situaciones, con problemas, con aspectos que quizás me quieren quitar el gozo del Señor, con crisis. Con soledad. Pablo experimentó, hermanos, todo tipo de situación que todo ser humano pudiera experimentar, pero Pablo había aprendido a contentarse en cualquier situación que se encontrara. Pablo dijo, entonces no desmayamos, por tanto, no desmayamos, no me relajo. Aunque mi cuerpo me pida, aunque mi mente me lo pida, aunque mi organismo ya no sea el mismo, no me relajo, yo trato de levantarme en el nombre del Señor. Pablo escribió en otro pasaje, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para poder soportar. ¿Cuándo, hermanos, podemos estar relajándonos en la vida cristiana? Cuando viene el desgaste físico natural a nuestro cuerpo o a través de las pruebas. El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación. Oiga, hermano, yo no le llamaría leve un apedreamiento. A Pablo lo habían dejado medio muerto afuera, creo que fue fuera de Éfeso, si no me equivoco, o de Berea, no recuerdo. Pero lo apedrearon, los judíos que no creyeron. Lo dieron por muerto. Los hermanos se acercaron y le quitaron las piedras, el cerro de piedras que habían dejado ahí por la lapidación, y lo cogieron al hermano, lo vieron, todavía respiraba, y de alguna forma quizás le entablillaron alguna fractura y se lo llevaron a la casa de uno. Y al siguiente día se levantó Pablo con ánimo, quizás dolido, ¿verdad? Su cuerpo, su físico, pero dijo, es hora de continuar porque hay una misión que Dios me ha dado. Por tanto, no desmayamos, dijo Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuándo, amados hermanos, podemos sentir el relajarnos, el desmayar? Cuando el desgaste físico viene, el desgaste físico natural, nuestro cuerpo. O tenemos un accidente y ya no podemos ser los mismos de antes. Podemos relajarnos en la vida cristiana. Dice Pablo, no desmayes. No desmayes. No es hora. No es momento. No hay permiso. No hay autorización. Recuerdo a un hermano un doctor en la iglesia, se fracturó una pierna y lo enyesaron, pero desde arriba de la rodilla. Lo hubieran enyesado abajo de la rodilla, no hay problema, podía caminar. Pero fue desde arriba. Entonces tenía su pierna inmóvil. Él y yo éramos pareja de evangelismo los sábados. Yo aprendí mucho de ese hermano. Y resulta que el hermano lo enyesaron a los 2-3 días que había culto en la iglesia. Ahí estaba el hermano. Le habló a alguien para que lo recogiera. Ven, ahí está mi carrito, llévame. Lo llevó. Se bajó, iba con muletas. El hermano llegaba al culto y ahí se quedaba, ¿verdad? Y pues claro, obviamente no se podía levantar porque cuando cantaba los himnos, porque él era incómodo. Sin embargo, ahí estaba.
Y luego terminaba el culto, se subía ahí como podía a su carrito y se llevaban a su casa y así en cada culto y en cada actividad. No desmayó. Si hay algo digno que elogiar de ese hermano era que había aprendido a no desmayar, a no relajarse en situaciones como esas. El desgaste físico natural y las pruebas, hermanos, nos pueden hacer relajarnos en la vida cristiana. Hermanos amados, cuando recibamos alguna prueba o tribulación en nuestra vida, es tiempo de acercarnos más a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Aferrarnos más a las promesas divinas. Aferrarnos más a su palabra. Aferrarnos más al poder de Dios. No desmayamos, dijo Pablo. ¿Qué otro aspecto puede hacernos, hermanos, tropezar o relajarnos en nuestra vida cristiana? Y con esto voy a terminar. El no ver fruto del esfuerzo y el trabajo. Cuando no vemos el resultado esperado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Apocalipsis 2, 3. Dice en la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Dice la Escritura. Dice, voy a leer desde el 1. Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Te has esforzado, has luchado, has detectado a los mentirosos, probaste a los que se dijeron ser apóstoles y no lo eran, los hallaste mentirosos. Eres una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, dijo Cristo, y no has desmayado, no te has relajado. Esta iglesia vio el fruto de su esfuerzo, de su trabajo arduo, y no desmayó. Pero hay situaciones, hermanos, cuando nos esforzamos y trabajamos, y el fruto no es lo que estamos esperando. El diablo puede utilizar esa situación para desanimarnos, y más que desanimarnos, para relajarnos en la vida cristiana. Señor Jesucristo le dijo a Juan, escríbele al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso, al anciano de la iglesia de Éfeso. Dile esto, yo conozco su situación, su vida. Yo conozco la iglesia en sí, dijo el Señor. Han hecho esto y esto y esto y esto, y se han esforzado, se han esmerado, y no han desmayado. Así debe ser. Pero por naturaleza, hermanos, muchas veces una hermana llegó y me dice, pastor, ¿cuándo se va a convertir mi marido? Dice, porque yo ya dejé de orar. Yo tengo varios años que le estoy clamando al Señor por la salvación de mi marido y Dios no me contestó y yo ya le dejé de pedir a Dios. No nos cansemos de hacer el bien, le decía yo a la hermana, mire lo que dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. No se relaje, hermana. Es que Dios ya me dijo que no. ¿Cuándo le dijo que no, hermana? ¿Cuándo le dijo que no? Yo veo en la Biblia que Pablo le dijo a las hermanas creyentes que tienen marido inconverso, hermano, no te separes de tu marido, porque tú no sabes si algún día con tu testimonio lo vas a ganar para Cristo. Y a través de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y no dejando de hacer lo que tiene que hacer, porque si dice la Biblia, no te canses de hacer bien. ¿Está haciendo bien en orar, hermana? Sí, pues no se canse de hacerlo. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a recibir el fruto, si es que no desmayamos. Si usted está dejando de orar por su marido, hermano, jamás se va a convertir su esposo. Porque por la oración suya y el testimonio suyo, el obrar suyo delante de él, es lo que va a usar el Espíritu de Dios para que él se convierta. Pero no desmaye. No afloje, decimos, ¿verdad? No afloje. No se relaje en la vida cristiana, porque si no ve el fruto de su esfuerzo y de su labor, de su oración, Un día nos dijo el pastor Tomás, habíamos comenzado una iglesia, mi esposa y yo en Tijuana.
Tuvimos 6 años ahí, Dios nos movió. Dios me dijo, vete de aquí, vete a otro lugar. Y nos fuimos. Se instaló al pastor Tomás ahí en la iglesia. Ese mismo año, el mismo año que nosotros salimos y que él llegó a la iglesia, nos vimos y platicamos y me empezó a platicar cómo estaba la iglesia y los hermanos. Y me dice, ¿te acuerdas de la hermana fulana? No. ¿Quién es? Sí, acuérdate, era una hermana, dice, que tú y Maggie iban a visitarla cada semana, dice, pero nunca quiso y nunca quiso y nunca quiso y nunca quiso. Creo que habíamos ido a buscar a su hija, ¿verdad? Algo así, y ella era la mamá de la señora, una abuelita joven. Y no estaba, entonces le hablamos de Cristo y aceptó a Cristo, pero nunca quiso ir a la iglesia. Y la íbamos y la visitábamos, la animábamos, le dábamos y la animábamos, no quería. Pasó mucho tiempo y no quiso. Le dije a mi esposa, es que ya no. Ya terminamos el discipulado, ya la animamos, no quiere, le dice, bueno, hay que poner las manos del Señor, ya no la vamos a invitar hasta que el Espíritu Santo haga la obra. Y vamos a dedicarnos a alguien más que si quiera. Le pusimos en las manos de Dios, dejamos de visitarla, cuando nos íbamos a ir, fuimos y nos despedimos. Y nos fuimos de la ciudad y del estado. Pero habían pasado muchos meses y nunca fue a la iglesia. Me acuerdo que me dice el pastor Tomás, dice, la hermana fulana de tal, es la hermana que tú y Maggie iban siempre, la discipulaban, la amaban para Cristo y que nunca vino a la iglesia. Y ella me dijo, dice, ya está en la iglesia, ya vino. Ha ido dos o tres domingos, me dijo el pastor Tomás, algo así. Ha ido seguido, dice, 2 o 3 domingos, dice, y cómo se arrepiente de no haber ido desde antes. El no ver el esfuerzo, hermanos, muchas veces el trabajo que hacemos, tendemos a relajarnos, a dejar, ya se acabó, ya no sirve todo esto, no vale la pena. Una hermana llegó y dice, pastor, no vale la pena la vida cristiana, le dejó todo, pum, se fue. Se relajó. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, hermanos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual, dijo Pablo, pido que no desmayéis. No es tiempo, hermanos, de relajarnos en la vida cristiana. No es tiempo todavía, hermanos, de jugar a la iglesia. No es tiempo de jugar o de vacilar si leo o no leo la Biblia, si oro o no oro, si hablo del amor de Dios o comparto el evangelio o doy testimonio de mi fe. Eso no está en juego, no está en ¿lo hago o no lo hago? Hay que estirar. Dice Dios, yo te pido, dice Dios, no desmayes. No desmayes. No te alejes de tus deberes espirituales. No dejes de cumplir con las obligaciones espirituales. Dice Dios, no desmayes. Pido que no desmayéis, le dijo Pablo a los hermanos. Yo estoy preso, ustedes están libres. Hagan lo que yo no puedo hacer porque un día quizás pierdan su libertad. Les decía Pablo, pido que no desmayéis. Pidamos de Dios, hermanos, la fuerza y el socorro que necesitamos para poder sobreponernos a todas aquellas vicisitudes de lo cotidiano y aún de nuestras propias debilidades. Porque no solamente de lo que ocurre en nuestro entorno, sino nosotros muchas veces somos los responsables de dejar de hacer lo que estamos haciendo. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir un cristianismo profundo, real, no un cristianismo tradicional, como en muchas iglesias dicen culto tradicional y culto contemporáneo. No, un cristianismo real, un cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, el cual tenemos que aprender de la palabra del Señor y con la fuerza del Señor Jesucristo. Padre, gracias por la predicación de esta mañana. Te pido que nos ayudes, Señor amado. Somos humanos, somos pecadores, somos terrestres, somos carnales. Ayúdanos, Señor, porque tenemos naturaleza pecaminosa y tendemos a emocionarnos en su momento, a entusiasmarnos con las cosas de Dios, pero algo sucede en la vida cotidiana que le podemos llamar pretextos o excusas, que el diablo utiliza para hacernos pensar que no vale la pena tanto esfuerzo ni tomar en serio la vida cristiana. Pero sí vale la pena. Sí vale la pena esforzarse por Dios.
si vale la pena esforzarse por nuestro Salvador Jesucristo, si vale la pena vivir por la sana doctrina, vale la pena. Padre, te ruego que nos ayudes a fortalecer y a confirmar nuestras decisiones esta mañana. Voy a hacer una invitación, hermanos, breve y muy corta.